Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. una vez más dilo: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile: toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, muévete en mí, Señor. Aleluya. Muévete, Espíritu de Dios, muévete en mí. Oh, aleluya, muévete sobre tu pueblo. Empieza a soplar con el viento de tu espíritu, con el aliento de Cristo sobre cada uno de nosotros. Saludos, querida familia, la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta noche. Qué bueno que una vez más nos podemos tener la oportunidad de reunirnos a compartir este tiempo de oración por un tiempo ya de más, casi 100 días de oración. Yo mismo tengo que confesarles que esto no estaba en mis planes cuando estaba mirando el calendario del año 2020. Así que son de estas sorpresas agradables que Dios nos permite vivir y experimentar. Así que yo mismo, pues, no tengo idea cómo ha pasado todo esto. Ha sido pues simplemente por la gracia, por la bondad del Señor y, por supuesto, gracias por acompañarme. Esto es un sencillo proyecto que estamos haciendo y hemos hecho desde el deseo más profundo de que atravesemos por este tiempo de pandemias juntos y juntas, tomados de la mano, ya no físicamente, sino espiritualmente. Pues sabemos que al alejarnos de nuestros santuarios, de nuestros templos, pues se creó una especie de vacío, se creó una especie de necesidad. Y pues pensando yo de qué modo podría conectarme
con mi gente linda y querida de Puerto Nuevo, pues nace esta idea. Pero ya no es una idea ni mía, ni simplemente de la gente de Puerto Nuevo. Es de aquellos y aquellas que son invitados al espacio de mi hogar, para que puedan juntos a mí orar y tener este tiempo de reflexión. Hemos tocado una increíble, ¿verdad?, cantidad de temas, textos bíblicos, parábolas. Hemos hablado de los salmos, hemos hablado de tantos temas que ahora mismo no tengo una lista ¿verdad?, en mis manos para poder decirles, pero sí sé que ha sido un caminar espiritual, ha sido un caminar también de reflexión, ha sido también un tiempo para desafiarnos como creyentes, no solamente a hablar, a vivir, sino también a hacer, para prepararnos, y ojalá que haya sido también un tiempo de preparación, para que cuando regresemos en el tiempo que así, pues cada congregación lo determine. Cada iglesia tiene su propio libro, no vamos a decir que hay una medida para todos, porque la realidad es que no es así. Cada iglesia tiene su propia vida, tiene su propio mapa y sabe y conoce a su gente. Así que gracias por acompañarme, gracias porque a Dios sobre todo, que nos ha permitido estar juntos y juntas en este espacio, que otra vez le doy toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque ha sido Él quien ha guiado este tiempo. Así que a partir de la semana que viene, pues vamos a bajar un poquito la intensidad. Ya no estaremos compartiendo todas las noches, pero sí estaremos los martes y los jueves a la misma hora, a las 9:05 de la noche, estaremos compartiendo nuestro tiempo de oración. Así que siempre pendiente, suscríbase a la página de Puerto Nuevo para que una vez usted sepa, ¿verdad? Sepa que le mandan una notificación de que hemos comenzado nuestro tiempo de oración. Así que martes y jueves a las 9:05 estaremos compartiendo, y por supuesto los domingos pues continuamos durante este periodo del mes de julio con nuestra escuela bíblica a las 8 de la mañana con nuestro anciano gobernante Freddy Reyes Sorto, y el pastor que le acompaña, y también los domingos a las 11 de la mañana nuestro servicio de adoración, nuestro culto que hacemos directo en vivo desde nuestro santuario allí en la iglesia de Puerto Nuevo, junto con el Quarantine Team que hemos bautizado, el equipo de la cuarentena. Somos unas 7 personas que hemos estado durante este tiempo trabajando, sirviendo al Señor, y yo estoy sumamente agradecido por los músicos de nuestra congregación, por la hermana Ruth que ha estado dirigiendo los himnos, nuestro hermano Freddy del liturgista perenne, así mismo como Alex, nuestro hermano Brian también ha estado ayudándonos en términos de las situaciones técnicas. Así que ha sido un equipo muy bonito. Y Félix y Víctor, que son obviamente pues nuestros músicos queridos, Félix en su guitarra, nuestro hermano Víctor Meléndez en el piano, han sido pues una enorme bendición. Yo no tengo palabras para decir cuán agradecida la iglesia se siente, no solamente yo, sino toda la iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, por este trabajo maravilloso, este trabajo pues que es un regalo a la iglesia, como parte de nuestra gratitud al Señor. Así que pues con esas palabras inicio en esta noche, y vamos a tener una palabra de oración y presentar nuestras vidas ante el Señor. Somos tuyos, Señor, y nuestras vidas no pueden ir muy lejos de ti, pues tú eres nuestro sustento. Tú eres quien guías nuestros pasos en medio de la vida. Contigo, Señor, subimos al monte donde recibimos tu palabra y tu revelación, pero también contigo bajamos al valle, donde enfrentamos y tenemos el encuentro con las necesidades
con los leprosos, con las ciegas, con los cojos, con aquellos y aquellas que necesitan escuchar tu palabra verbalmente, pero también tu palabra en hechos. Es también un lugar de confrontación, donde nuestra fe es puesta a prueba y nuestras creencias y convicciones también, Señor, en muchas ocasiones atraviesan por el valle de la sombra. Hemos experimentado en este tiempo alegrías, tristezas, temores, fortalezas, dudas, convicciones, pero todo es parte de este caminar junto a ti. Gracias porque nuestras vidas te pertenecen. Y aún en los momentos cuando no sintamos físicamente o emocionalmente tu presencia, tenemos la convicción y la certeza de que tu amor no se agota, de que tu amor no caduca ni tiene fecha de expiración. Gracias, eterno Dios, por esa bondad inmerecida de tu gracia que apenas estamos comenzando a descubrir en nuestras vidas, porque se nos hace difícil entender cómo es que tú, siendo tan bueno y nosotros viviendo de espaldas a ti, nos amas del modo que nos amas, nos perdonas de la manera que nos perdonas, nos levantas cuando caemos y nos das siempre una nueva oportunidad. Por todo eso y mucho más, porque eres Dios, te adoramos y te bendecimos y ponemos en tus manos nuestras vidas en esta noche. Amén y amén. Saludo a los hermanos y amigas que nos acompañan esta noche. Voy a pasar lista como el maestro en el salón de clase. Bienvenidos a la sala de mi casa. Sol Quintana, buenas noches. Dios te bendiga, bendiciones. Sol, Dios te bendiga. Un abrazo. Que la gracia de Jesucristo esté contigo, rodeándote donde estás. Carmen Morales Natter, Dios te bendiga a ti, a Reverendo Pineda. Un colega, un amigo, un hermano, un siervo del Señor. Y Carmen, una sierva dedicada al 200% a la obra del Señor también. Así que les amo y les mando un saludo. Luis, Dios te bendiga. Acá, Padrino te ama mucho. Josefina está por aquí. Saludos y bendiciones. Carmencita, buenas noches. María Rivera, saludos para ti. Frances, Carmencita. Dice otro de mis cánticos preferidos. Sí, ese es muy bonito. Freddy Reyes Sorto, Dios te bendiga, maestro de la palabra. Mili Cruz, nuestra hermana Carmen Vigo, Dios te bendiga. Diana Sánchez, Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tu familia. Caridad Torres, Dios te bendiga a ti, a tu familia querida. Naida López, Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos, dice Naida, que oraron por la salud de mi hija Nair, así como todos los que donaron sangre, sean grandemente bendecidos. Amén. No sabes cuánto me alegra escuchar esas palabras que acabas de escribir. Me alegro inmensamente saber que Nair está en plena recuperación. No es para menos que nos alegremos por escuchar esta noticia después de esa prueba tan fuerte que atravesó. Así que Juan B. Fernández, Dios te bendiga. Mami, Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Espero que estés bien allí en la Cuesta Vieja de Aguadilla, donde todo comenzó. Así que saludos a todos y a todas. ¿Quién más ha llegado por aquí? Bueno, esos son los que tenemos hasta aquí, que yo puedo ver en mi pantalla. En el día de ayer iniciamos a hablar un poco acerca de el concepto del perdón, ¿verdad? De acuerdo a la óptica que nos presenta Jesús en el Evangelio de Mateo, particularmente esas palabras donde Pedro, pues, rodeado, ¿verdad? Ya del previo conocimiento del judaísmo y del ojo por ojo y diente por diente, y la práctica de Jesús empieza a ver cierta desavenencia, cierto choque, y a descubrir que Jesús está perdonando más de lo que la ley y lo que el judaísmo rabínico le había enseñado a él posiblemente, o lo que había escuchado, y de repente Jesús se torna en el gran maestro que desafía a Pedro a mirar más allá de los números, de los cálculos, de los límites que le ponemos humanamente al perdón.
Así que esa parábola que Jesús le trae acerca de este dueño de la finca y que pues plantea el gran problema de cómo en ocasiones este ayudante de la finca recibe un perdón del Señor porque se tira de rodillas y el Señor de la finca tiene clemencia, tiene compasión, dice Mateo, allí en el capítulo, si no me equivoco, el 18, y allí en esa solicitud de clemencia hay un acto de perdón que en este sentido, o en la parábola, ¿verdad? En el mundo de la agricultura, se manifiesta o se concretiza a través de el saldarle, ¿verdad? O posponer el cobro de la deuda. Y para eso, ¿verdad? Es obvio que nosotros tenemos que entender que hay una similitud de lenguaje cuando, ¿verdad?, se habla de la redención y del perdón, y la redención se habla precisamente, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que cuando alguien te redime, lo que está haciendo es que está pagando la deuda que tú en ese momento o otra persona no puede, ¿verdad? A través de los medios poder pagar o solucionar. Así que no se puede satisfacer la demanda del momento, por lo tanto, el perdón en la redención se convierte en una herramienta adicional y que trasciende en gran medida a lo que es la exigencia de la ley, porque este señor estaba en todo su derecho legal de exigirle a este empleado, a este agricultor, toda la deuda, y para ello podía liquidarlo vendiendo inclusive a su familia como si fuese esclavo. Eso no estaría mal de parte de él. Sin embargo, él opta por una tercera opción que sorprende a los que escuchan seguramente esta parábola y nos sorprende aún más, que aquel que fue perdonado, cuando sale con la alegría, ¿verdad?, diremos por ahí, loco de contento, sale cantando y alegre y se encuentra o se topa con alguien que a su vez también le debe. Y si a este hombre, ¿verdad?, este personaje de la parábola se le perdonó tanto, los que estamos escuchando sentados a los pies de Jesús la parábola, anticiparíamos que este hombre haría un acto recíproco o imitaría lo que acaba de aprender o experimentar en su propia vida. Y lo que nos señala esta parábola, por sorpresa, es que todo lo contrario. El que seamos perdonados no siempre nos conmueve y nos lleva al perdón de los demás. Y eso tiene sus consecuencias. Hablamos ayer acerca de lo que es el perdón ¿verdad?, desde un término saludable, y hablamos que el perdón y la reconciliación son dos procesos distintos. Uno puede perdonar, pero no necesariamente estar reconciliado con la persona que nos ofende, porque hay ofensas y hay ofensas. Y cuando nosotros perdonamos, estamos resolviendo el problema del odio que nos mantiene presos y atados a esa circunstancia, porque mientras no se perdone, somos marioneta de nuestras emociones y de esos odios y de esos rencores que todavía prevalecen cada vez que traemos a la memoria tales situaciones que nos ofendieron o nos duelen. La reconciliación es un proceso aún más largo. Se puede perdonar, pero eso no necesariamente haga que nos tomemos de la mano y caminemos por el parque como los dos mejores amigos o amigas caminan por un parque o por la playa, porque hubo un daño en la relación, y ese daño obviamente ha transformado la relación, libre del perdón, pero la reconciliación ya es otro proceso, donde en la reconciliación yo busco o se busca una reivindicación del daño hecho, y que la relación, ¿verdad?, se restituya, quizás no como estaba antes, pero sino por lo menos a un tiempo donde, en un momento donde se pueda uno, ¿verdad?, seguir caminando cada cual por su lado, habiendo resuelto esta situación. Así que perdón y reconciliación son dos procesos, son importantes ambos, pero no siempre se dan. Uno perdona, ¿verdad?, pero eso no significa que uno olvide, porque en efecto cuando uno perdona uno no olvida,
uno simplemente trabaja con el sentimiento atado a ese recuerdo. Dios nos hizo para no olvidar, esa es la gran realidad, y lo que han sido las heridas del camino prevalecen, ¿verdad? Las podemos olvidar temporalmente, pero quedan allí como una marca, como una situación que quizás cambió una relación con una persona que en el camino pues hizo algo o nosotros ofendimos, porque también no quiero hablar que nosotros somos los ofendidos, sino que también nosotros en tantas ocasiones o en igual número de ocasiones también somos los ofensores. Así que por esa línea, ¿verdad? Estamos nosotros dialogando y conversando en el día de ayer y leemos de nuevo el relato de Mateo 18, 21 al 22, donde dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces 7, le contesta el maestro. Y eso obviamente deja perplejo a Pedrito, que seguramente estaba esperando que Jesús le bajara 2 a esa situación del perdón, seguramente porque los discípulos se veían continuamente en circunstancias donde las ofensas eran muy comunes. No podemos perder de perspectiva que el situs donde esto se está dando es un lugar donde se proclama un evangelio, ¿verdad? Y Jesús está en este camino desde Galilea a Jerusalén, y en el camino pues está hablando de un evangelio, hablando de un mensaje, de un Mesías que es incomprendido, un mensaje que es nuevo, un mensaje que es puesto en duda, y es obvio que las grandes confrontaciones que vemos a lo largo y ancho contra Jesús y sus discípulos es un camino escabroso donde el perdón era necesario, dado el caso que, imagínense, que en todos estos años ministeriales ellos no hubiesen todavía trabajado con las heridas que le ha producido el camino mismo de seguir a Jesús, incluyendo resentimientos contra la persona de Jesús, que en tantas ocasiones establecía unos parámetros altos y muy elevados de vida, una ética de vida en donde el valor humano, donde la dignidad de ese otro ser humano, lo digno, era un valor muy ligado al amor y que no era negociable. Para Jesús esos elementos no son negociables, por lo tanto, de algún lugar tendríamos nosotros que buscar una válvula de escape para todo lo que está aconteciendo internamente y alrededor de la sociedad a la que Jesús se acerca con su mensaje de restauración. Jesús va camino a Jerusalén, y en ese caminar pues se encuentra con muchas personas. Hoy yo quiero añadir al tema del perdón la opinión de alguien, ¿verdad? Que es uno de los teólogos que yo no puedo esconder, ¿verdad?, mi admiración hacia él. Como todos los teólogos, ¿verdad?, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas que no necesariamente uno le aplaude, pero Karl Barth, que es el teólogo de los teólogos del siglo XX, en un librito que escribe titulado Esbozo de Dogmática, él trabaja con uno de los credos, ¿verdad?, el credo de los apóstoles, y cada una de las frases de ese credo, incluyendo la frase donde se dice: creo en el perdón de los pecados. Así que a mí me gustaría, pues, en esta noche, en el tiempo que nos queda, a añadir algunos de los comentarios que Karl Barth, o Barth, como le conocemos generalmente, aporta esta reflexión cristiana de lo que significa vivir por la fe en una vida de perdón, porque creer en el perdón de los pecados es creer también
en todo lo demás que creemos y confesamos como creyentes dentro de este credo. Y él comienza con unas palabras que leen de la siguiente manera. Él dice que cuando un cristiano vuelve la vista hacia atrás y recibe, a pesar de su pecado, el testimonio del Espíritu Santo y del santo bautismo acerca de la muerte de Jesucristo y por tanto acerca de su propia justificación, su fe en esta se funda en que Dios mismo, al haber ocupado en Jesucristo el lugar del ser humano, asumió incondicionalmente la responsabilidad del camino de este. Y Karl Barth nos dice que, como en muchas ocasiones hemos escuchado y en otras tantas predicaciones, que la vida cristiana se puede comparar con un camino, ¿no? Todos y todas sabemos lo que esa metáfora significa y es muy apropiada porque la iglesia, ¿verdad?, originalmente a los creyentes se les llamaba los del camino, ¿no? Eso describía muy bien la acción, como hoy día, ¿verdad?, decimos, el grupo ese que va puerta por puerta, ¿verdad?, que las acciones a veces describen nuestra identidad, y en este sentido los del camino es la mejor manera o más fácil que tenían los creyentes que seguían a Jesús por los caminos y proclamando. Así que Karl Barth comienza diciendo que este es el camino. El camino de la vida cristiana queda constituido por nada más y nada menos que la gracia de Dios, que tiene su lugar en la comunidad de los creyentes. Es decir, hay comunidad cristiana, hay eclesía, hay cuerpo de Cristo, porque la razón de ser de esa comunidad es la gracia de Dios. Por tanto, en ningún caso podemos separar lo que aún hemos de oír, el perdón de los pecados, que es parte esencial de esta gracia que se derrama. Y sin el perdón de los pecados, dice Barth, no habría comunidad de creyentes. Así, Barth sube a un rango importante el tema del perdón entre la comunidad de los creyentes, no solamente de unos contra otros, sino hacia otros, sino el perdón como un acto de la gracia de Dios que posibilita el que nosotros vivamos dentro de ese perdón, mostremos nuestros afectos cristianos hacia los demás dentro de esa vida cristiana de perdón y podamos movernos también repartiendo, como el sembrador de la parábola de este próximo domingo, tirando la semilla del perdón por el camino por el cual nosotros vayamos pisando. Otro de los detalles que a mí me gustó mucho al leer sobre Karl Barth es que Barth no limita y no separa lo que es el tema del perdón de los pecados de lo que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Para él todo es parte de una misma temática y hace sentido porque todo esto es parte de la misma acción del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Y no podemos separar ni el perdón, ni la resurrección, ni la vida eterna de esta temática, porque una van tomadas de la mano y una nos lleva a la otra consecuentemente, sin que podamos nosotros evitar que una nos lleve a la otra. Y esto es muy, muy típico del pensamiento reformado, que quiere recordarnos que la salvación o la vida eterna, tal y como se ha enseñado, ¿verdad?, dentro de la ortodoxia cristiana, no es un hecho humano, sino que es una gracia que se recibe en Cristo Jesús. Así que tanto la resurrección de la carne como la vida eterna, como el perdón, todos van dentro de esa gracia, ¿verdad? Son como elementos que componen una misma cosa y no se pueden separar. No podemos hacerle la autopsia y separar el perdón por un lado y la gracia por el otro, sino que cada uno concomitantemente generan algo que nos lleva a la otra
sin que nosotros lo podamos evitar. Desde que Cristo nos perdona hasta que Cristo nos devuelve la resurrección o nos permite, ¿verdad?, la gracia de la resurrección y la vida eterna, nosotros no podemos evitarlo porque se trata de algo que pende absoluta y completamente del Dios eterno que lo concede como una gracia irresistible e irrevocable. ¿Se acuerdan cuando usted, niño, se tiraba colina abajo en aquellas pencas de palma que le decíamos tirigüibi en mi pueblo, no sé, y uno iba y no podías frenar? Esa caída es una caída libre que no puede frenar, y de algún modo Calvar está diciendo que cuando vamos en la caída libre de la gracia, no podemos evitar las consecuencias de esa gracia sobre la vida del creyente. Y una vez llega el bautismo, ¿verdad?, como señal externa, que tiene también, ¿verdad?, es una señal, un sello externo de una realidad interna, porque en la medida que esa agua por fuera simboliza el lavado, interiormente el Espíritu Santo está lavando interiormente. Una vez comenzamos en esa experiencia de gracia, no podemos detener esta acción de la gracia de Dios hasta el caminar de la vida eterna. Por lo tanto, en esto nosotros podríamos decir que sí nos separamos de muchos principios teológicos y de muchas teologías donde para usted llegar a esa desembocadura final, usted tiene que empujarse usted solo, usar sus manos, usar los remos, matarse, pelear contra las piedras, y todo depende, todo se circunscribe, ¿verdad? Esto es muy pelagiano, quiero decir, porque cuando se contribuye, ¿verdad?, a este acto de la gracia del Señor, pues ahí caemos en un semipelagianismo. Pero no es lo que la teología reformada, Karl Barth, y los principios que bebemos, ¿verdad?, de Jesús mismo y del apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseñan. Así que, dicho esto, en el centro de la vida cristiana está la pasión y la acción de Jesucristo. A Él nos unimos en el Espíritu Santo y nosotros somos la comunidad de Jesucristo unida a través del Espíritu Santo. Y todo lo nuestro, toda la aportación que tú y yo podamos hacer en esta liberación, en este perdón de los pecados, en esta nueva vida, es propiamente perteneciente al ámbito de Dios. Todo le pertenece a Dios. Si algo pasa como efecto del perdón de Dios, de la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos que a fin de cuentas atribuírselo única y exclusivamente al único que puede perdonar nuestros pecados. Vivimos de lo suyo, dice Calvert, me encanta esa frase. Vivimos de lo suyo. Estamos vivos porque Dios nos ha dado una vida. No hay frase más poderosa y más corta que esta. Vivimos de lo suyo. No hay. Vivimos de lo suyo. No podemos olvidar este hecho que centra toda verdad. El perdón de los pecados, la resurrección, la vida eterna, no son algo al margen de Cristo, sino la acción de Dios en Cristo. Así que esto no está al margen, este es el centro, mis hermanos. Como en esos parques acuáticos que uno se tira en esa balsa por dentro de ese túnel, todo pende, todo está centrado en esa gracia. Cristo es todo, Cristo es el túnel, Cristo es el agua, Cristo es la balsa, y nosotros somos quienes vamos por esa como objeto de esa gracia derramada en nosotros. El cristiano se distingue por estar en este cono luminoso, dice Barth, que sale de Cristo. Si nosotros nos distinguen en el mundo, ¿verdad? Si de algún modo, por nuestras acciones, por nuestro testimonio, nos conocen como tales seguidores de Jesús, se debe a que esa luz
sale del mismo Jesucristo hacia nuestras vidas. Dice él, pero esta existencia suya en la luz no es un fin en sí. Por el contrario, el cristiano camina a esta luz para ser, a su vez, luz. Caminamos en la luz de Cristo para hacer luz en el mundo, que es lo que Jesús, ¿verdad?, trae su enseñanza. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, pero lo que Calvar quiere dejar claro es que la luz sale del sol y el sol es Jesucristo, y la sal, el adobo, el condimento que le da sabor a la vida, viene de esa gracia del Señor. Por tanto, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. En ese caminar, entonces, nosotros, habiendo sido perdonados o siendo receptores de este perdón, que es una gracia, mis hermanos, inmerecida y un motivo de gozo y júbilo. Esto más adelante veremos que el mismo Martín Lutero tenía que autoconvencerse de esto, porque hay momentos de dudas donde el corazón, nuestras acciones nos llevan a un punto donde logramos convencernos de que no somos personas redimidas, no somos personas perdonadas, no somos personas que merecemos tanta gracia y tanto amor. Por lo tanto, somos embajadores en lugar de Cristo, mientras, ¿verdad?, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Pero aquí en la comunidad se conoce, se ve y se experimenta lo que Cristo es para el ser humano, para todos los seres humanos, a fin que desde ella sea testimonio. Creo en el perdón de los pecados. En este punto, el cristiano vuelve evidentemente la mirada atrás, al camino por el que viene. Una de las cosas que Barth afirma, ¿verdad?, y usa continuamente acerca del pecado, es que cuando nosotros hablamos de nuestro pecado, no estamos hablando acerca de nuestro presente en Dios ni en nuestro futuro. Para Karl Barth es bien importante recordarnos que cada vez que hablamos de nuestro pecado estamos mirando en retrospectiva al pasado. Y él dice que hablar de nuestro pecado es mirar hacia atrás. Y me gusta ese énfasis porque en términos del timing, del tiempo de nuestras vidas, cada vez que nosotros pues examinamos nuestra conciencia, estamos mirando en la dirección del pasado, al camino por el que hemos transitado, hemos venido y hemos llegado hasta el día de hoy. Cuando el cristiano o la cristiana vuelve la vista atrás, al camino por el que viene, mira al perdón de los pecados. Así que simultáneamente mirar nuestros pecados del pasado es también simultáneamente mirar al perdón de los pecados. Esto no sucede, y esto también es bien interesante el Barth cuando dice, esto no sucede más o menos en el instante de su conversión, sino siempre. Barth está estableciendo que esto no comenzó en un punto específico, sino que desde la gracia del Señor eterna, este raudal del perdón siempre ha estado fluyendo. Y cada vez que nosotros miramos hacia atrás nuestro pecado, tenemos que ver a la misma vez nuestra vida pecaminosa, pero también a la misma vez infinitamente, ad infinitum, en lo que es nuestro origen como personas, como creyentes, como seres con conciencia religiosa. También simultáneamente vemos el perdón del Señor. Y esta increíble manera de Barth decirnos que no podemos hablar de nuestros pecados sin hablar de la gracia del Señor es una poderosa afirmación de fe que eleva la gracia de Dios a un nivel tan y tan poderoso y tan transformador, ¿verdad?, en esta transformación de la vida, que no es posible mirar atrás sin mirar por un lado nuestra condición humana y simultáneamente ver a Cristo perdonando, levantándonos y restaurándonos.
A mí me encanta este modo de explicación que tiene Bart. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero a mí me hace mucho sentido y es muy reformado, ¿verdad? En términos de lo que es el pensamiento, pues, de esa gracia irresistible. Este y ningún otro es el hecho que le consuela y le alienta. Eso es lo que a nosotros nos consuela. Que al mirar nuestro pecado tenemos la seguridad también del perdón. No se le añade nada. Y esto es un recordatorio para ti y para mí. Cuando miramos para atrás y vemos el perdón, no hay nada que le podamos añadir. Y dice Bart, no es, por ejemplo, el perdón de los pecados y mi experiencia. Es decir, mi experiencia no tuvo nada que ver con que Cristo me haya perdonado. O menos el instante de mi conversión. Ni el perdón de los pecados y mis méritos. Es decir, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho en esta vida humana. Lo único que podemos saber de nosotros mismos al mirar atrás es esto. Y grave esta frase, que vivimos del perdón. Alabado sea el nombre de Dios. Vivimos del perdón. Somos mendigos. Esa es la verdad. Vivimos del perdón. Somos mendigos. Esa es la verdad. Si el perdón de los pecados es todo cuanto está detrás de nosotros, con ello se pronuncia un juicio sobre nuestra vida. En todo caso, no hay allí mérito alguno, por ejemplo, con la gratitud con que he ofrecido toda clase de cosas a Dios, fui perdonado, no. Ni porque he sido un luchador, y dice él, siendo teólogo, ni porque he sido un teólogo, o quizás incluso porque haya escrito algún libro, para alguien que escribió, una prolífica y extensa carrera, ¿verdad? De libros y de estudios. No así, no. Así no se va a ninguna parte. El mismo Bart se está recordando a sí mismo que ni aun siendo el teólogo admirado que es, ni conociendo lo que conoce, ni por los méritos de lo que quizás la gente lo ha elogiado y le ha dicho, ahí hay toda una serie de libros que se llama La Dogmática de la Iglesia, Church Dogmatics. Ese es su regalo, ¿verdad? Así como Tomás de Aquino hizo la Suma Teológica y Calvino escribió las instituciones a la iglesia cristiana, la religión cristiana, el regalo, ¿verdad? De Bart, del corazón de Bart a la humanidad, estos Church Dogmatics o esta dogmática de la iglesia. Dice que ni aún eso me ha ganado mérito a mí como teólogo para alcanzar el reino de los cielos. Es decir, él está excluyéndose de la fórmula, excluyendo cualquier posibilidad humana. Y esto obviamente otra vez viene del pensamiento pelagiano, donde Pelagio, ¿verdad? Luego Pelagio fue considerado, ¿verdad?, como alguien que erró en términos de su interpretación por las diversas círculos, ¿verdad?, de eclesiásticos y teológicos del tiempo. Y para no errar en ese pelagianismo, un semipelagianismo o un ínfimo pelagianismo, él hace esta afirmación que es evidentemente categórica. No da paso ni da lugar a ninguna otra cosa, porque de lo que Karl Barth está hablando es de llevar la soberanía de Dios hasta sus últimas consecuencias. Si nosotros llevamos ese pensamiento a sus últimas consecuencias, llegaremos a la salvación. Dice él, todo lo que fuimos e hicimos está bajo este juicio, fue pecado. Hasta la dogmática de la iglesia, todos esos volúmenes extensos que le escribió, él dice, hasta eso es pecado. No hay nada que salga del corazón del ser humano que no sea pecado. Entiéndase por eso que por ninguna de nuestras acciones podremos nosotros alcanzar la salvación. Esto nace de un principio muy luterano, cuando Lutero decía, el ser humano non posse non peccare, no puede no pecar, ¿verdad? Hay unos trasuntos de la teología pues luterana, reformada, de Juan Calvino también, de la total depravación del ser humano, que no puede alcanzar la gloria del Señor
por sí mismo y por eso están tratando de manifestarlo de esta manera. E inclusive, ¿verdad? Hasta lo que parece bueno, dice Karl Barth, es pecado, para no atribuirse a él tan siquiera que lo que hizo fue meritorio tan siquiera de un 1% y el 99% de Dios. Dice, podemos y debemos empezar cada día confesando, y aquí me gusta esto, Él nos invita a que cada día afirmemos el perdón de los pecados. Él dice que todos los días debemos comenzar el día confesando, creo en el perdón de los pecados, porque al confesar eso, estamos confesando también muchas otras cosas, no solamente que Dios me ha perdonado, sino que al mirar hacia atrás y al mirar hacia el frente, veo al Señor. Ni siquiera en la hora de nuestra muerte tendremos otra cosa que decir. Cuando no nos quede más que un hálito de suspiro en nuestras vidas, ¿cuáles serán nuestras últimas palabras? Y Karl Barth nos dice que hasta en ese momento último de la vida, lo que deberíamos confesar son esas palabras. Creo en el perdón de los pecados. ¿No es eso sanador? ¿No es eso esperanzador? En tiempos de pandemia, en tiempos donde hay tanta desesperanza, donde hay miedo y donde la muerte es un tema tan cercano a nosotros, que nos produce pánico. Aquí Barth nos enseña o trata de afirmar que esta afirmación es la afirmación de cada mañana levantarnos, pero también es la afirmación cuando nos despidamos de esta tierra y pasemos al umbral de la eternidad. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Lo que estamos afirmando con eso es que descansamos en las manos cariñosas de aquel que nos puede perdonar, que nos puede resucitar, que nos puede dar la vida eterna. Ni siquiera en la hora de nuestra muerte tendremos otra cosa que decir. Quizás el mejor modo de aclarar el concepto de perdón es la palabra latina remisio. Remisio. Hay algo escrito en nuestra vida y queda totalmente tachado. Perdón significa que todos los cargos que había en nuestra contra fueron tachados. Eso es perdón, remisio. Son eliminados de una vez y por todas, de un solo trazo, dice él. ¿Y quién lo traza? ¿Quién tacha o quién puede tachar esos pecados? Dice, merece ser tachado y gracias a Dios lo es. Pese a mi pecado, puedo recibir un testimonio. El de que mi pecado no me es tenido en cuenta. Amén. Eso es perdón. Mi pecado no me es tenido en cuenta porque remisio ha sido tachado de un plumazo y por ende ya no está en el currículum vitae espiritual de mi vida terrenal. Esto no es algo que yo pueda conseguir por mí mismo. El pecado significa, en efecto, perdición eterna del ser humano. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a cancelar esto de una tachadura? El hecho de haber pecado indica bien a las claras que soy un pecador. Frente a esto y pese a esto se da el testimonio del Espíritu Santo. Pese a que somos pecadores, sobrepasa nuestro pecado el testimonio del Espíritu. Y aquí lo que Barth está enseñando, ¿verdad? Es lo que pues Jesús y en la Escritura se nos dice que el Espíritu nos acuerda las palabras de Jesús y Él pues obra y es nuestro abogado, es nuestro defensor. Él es nuestro paracleto. Esa es la afirmación que está usando de fondo Barth para decir esto. A pesar de nuestro pecado se da el testimonio del Espíritu Santo. Ese es el que tacha, ese es el que habla a nuestro favor. A pesar
de nuestro pecado. Segundo, otro elemento que juega una parte importante en este proceso, en este caminar del perdón, es la proclamación de la palabra de Dios. Así que por un lado está la acción del Espíritu Santo, que da testimonio. Segundo está la proclamación de la verdad, ¿verdad? La predicación que nos lleva al arrepentimiento. Y en tercer lugar, el testimonio, muy importante para la tradición reformada, luterana y protestante, el bautismo. ¿Oyó? El bautismo es fundamental. No es que sin bautismo no llegamos al cielo, ¿verdad? No es eso, sino que ese acto, ¿verdad? Ese sacramento, ese sello, es parte del anuncio del Espíritu y es la palabra a través del símbolo. Así como nosotros predicamos la palabra desde el púlpito, ¿verdad? Cuando decía Calvino, cuando predico a Cristo, pues es Cristo. Predicar a Cristo es Cristo, porque Cristo es la palabra. Y no hay una diferencia entre predicar a Cristo y que Cristo esté presente por el Espíritu cuando se proclama su nombre. Asimismo, como palabra y Cristo no se pueden separar, palabra y sacramento no se pueden separar, porque sacramento es la palabra a través del símbolo, que es Cristo también. Y así, ¿verdad? Somos llevados a través de esta reflexión tan bonita para que consideremos como algo importante el bautismo. Yo lamento mucho que el bautismo hoy día no tenga el significado profundo, real, vital para la vida cristiana y céntrica que lo tuvo en generaciones anteriores. A veces pienso que hasta lo hemos trivializado en muchos aspectos. Y yo creo, ¿verdad? Aunque yo no soy dueño del sacramento, que reflexionar sobre la importancia del bautismo, es reflexionar sobre la importancia de nuestra vida cristiana también. Iván no quiere que pasemos por alto. En efecto, toda la Escritura no quiere que pasemos por alto el bautismo, porque el bautismo es el sello a través del cual nos unimos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es la forma de integrarnos a la iglesia. Antes éramos enemigos de Dios, a través del bautismo formamos parte del cuerpo de la eclesía. Es el rito de bienvenida y de integración al cuerpo del Señor. Y estos tres elementos juegan un papel importante en el proceso de perdón y yo quiero que resaltarlos del mismo modo que aquí se resalta, ¿verdad? La palabra, que es el Espíritu, la palabra proclamada, y aquí la palabra proclamada no es desde un púlpito, ¿oyeron? O sea que no podemos encerrar a Dios en el púlpito. A veces el sermón puede venir en la calle o puede venir del lugar donde menos usted se puede imaginar. Hasta en el lugar más recóndito, como dice el Salmo. Si subiera a los cielos estás tú, y si me escondiera en lo profundo del Señor también, hasta allí tu mano me guiará, ¿no? Así que aquí la proclamación de la palabra del Señor tiene que ver mucho con cómo esa palabra llega a nosotros en el momento ligado en el que el Espíritu hace efectiva la fe en nosotros. Es decir, que no todos los sermones, ¿verdad?, son iguales. Hay un momento donde el Espíritu se vincula para la transformación, ¿verdad?, para producir en nosotros la fe y podamos ver cuando se nos caigan las escamas lo que antes no podíamos ver. Así que palabra, Espíritu, bautismo son aliados y están tomados de la mano. Pues aquí precisamente tiene su lugar propio el bautismo. Durante toda nuestra vida podemos considerar que estamos bautizados. Lo mismo que hacía Lutero al sentirse tentado. Y aquí él narra algo que hacía Lutero. Cuando se sentía tentado, se sentía que en algún momento iba a fallarle a Dios, él tomaba una tiza y allí escribía sobre la mesa una frase en latín que tiene que ver con el bautismo. Decía,
baptizatus sum. Baptizatus sum. Cada vez que Lutero se sentía tentado, tomaba una tiza y escribía esta frase. Es decir, estoy bautizado. Cada vez que él se sentía tentado, es una estrategia de que tenía Lutero. Y yo no lo sabía. Yo honestamente hasta que leía a Barth ahora no sabía este detalle de la vida de Martín Lutero. Y cuando se sentía débil, cuando sentía que iba a caer, o que se iba a olvidar de ese perdón, de esa gracia, iba en algún momento a desviar del camino, a salir del redil, él escribía, estoy bautizado. Con esto, ¿verdad? Habla y se afirma a sí mismo acerca del testimonio de Dios en su vida. Es como decir, estoy bautizado, yo lo pertenezco al Señor. Mi vida no va a ir, pese a que ahora mismo estoy siendo arrastrado en la dirección contraria. Dame las fuerzas, también es una manera de interpretarlo. Dame el vigor, dame la fuerza para yo poder enfrentar esto. Y la manera es pensando en que he sido bautizado, que estoy bautizado, que estamos bautizadas. Porque hay momentos donde nos sentimos, dice Barth, que esa palabra es viva en nosotros, y hay momentos donde nuestra fe se siente divagar, se siente débil, se siente bamboleando, se siente que está llevada por toda suerte de situaciones. Vamos como un barco en alta mar en una tormenta que no tiene ancla, que no tiene brújula, y en esos momentos la gran afirmación es: he sido bautizado, estoy bautizado. Y esto es un signo, ¿verdad?, que se queda fijado en la vida con una afirmación de que aunque yo no lo sienta, aun cuando yo no lo entienda, esa realidad me trasciende a mí y trasciende las circunstancias que están a mi alrededor. Aunque la tormenta embata con todo su furor, aun cuando pase lo que pase, Martín Lutero nos recuerda que está bautizado. Cuando ustedes y yo cantamos ese himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, precisamente esa es la afirmación que Martín Lutero está diciendo, ¿verdad? Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, aún sabrá que Dios sabrá librarnos, ¿no? Esa afirmación es la que Martín Lutero escribía en la mesa, ¿verdad? Estoy bautizado, y aun cuando vengan demonios mil a devorarnos, sabrá un Dios que estará ¿verdad? Y después dice, pues sabemos que condenado está por la palabra viva, ¿verdad? Ese anticipo que se afirma el mismo Lutero diciendo, no importa que estemos peleando cara a cara con mil demonios, ya está de por sí escrito en la palabra, ya está profetizado que estos demonios, que esto ¿verdad?, tiene un rostro de enemistad de Dios, y aquí demonio puede calificarse de muchas maneras, pero digamos que es todo lo contrario a Dios, todo lo contrario a Dios. En esas fuertes y embravecidas batallas que tenemos, estamos bautizados, porque al final sabrá Dios vencer y su destino, el destino de estas fuerzas que los vemos todos los días actuando, mis hermanos, y duelen cuando no ven en las noticias, pero vivimos en la confianza de que pase lo que pase, estamos bautizados. Esto no nos libra del dolor, esto no nos libra de la angustia, esto no es un discurso de triunfalismo, esto no es un discurso donde ya nos hemos librado de todo lo malo, al contrario, es una afirmación de que vamos a vivir estas cosas. No está diciendo que no venga la tormenta, lo que dice es que cuando llegue la tormenta, Dios le diera a la tormenta, calla y enmudece. Amén. El martes continuamos hablando un poquito sobre Karl Barth. Si tienes comentarios que hacer, puedes escribirlos por allí o puedes enviármelos por inbox. Recuerda que el domingo pues estamos en nuestra escuela bíblica dominical a las 8 de la mañana y a las 11 nuestro culto de adoración. Así que te invitamos a que participes de estas experiencias. Recuerda que de ahora en adelante nos veremos
los martes y los jueves a la misma hora, y continuaremos el próximo martes con esta interesante plática acerca de el libro Esbozo de Dogmática de Karl Barth y el tema Creo en el perdón de los pecados. ¿Qué tal si mañana cuando nos levantemos decimos esa frase, ¿verdad? Creo en el perdón de los pecados. Yo creo que eso es una afirmación que puede llevarnos a crecer, pero también a entender nuestras vidas de fe de una manera distinta. Vivamos en ese perdón, no miremos atrás, y aunque miremos para atrás, recuerden que junto con nuestro pasado viene como un raudal de salvación la gracia y el perdón de Jesucristo. Amén. Oramos y presentamos todas las peticiones que hemos mencionado. Por aquí también dicen saludos a Yuisa. Sí, Yuisa yo la amamos en nuestra casa. Yuisa es como una hija. De verdad es que esa chica es especial, tiene un corazón, una inteligencia extraordinaria y una dedicación al servicio que yo la he visto muy poco, inclusive en adultos. Tiene una dedicación para el servicio que me asombra. Así que conocemos a Yuisa hace muchos años como estudiante de nuestro colegio y le deseamos todo lo mejor del mundo. Vamos a orar y vamos a presentar ante el Señor nuestras vidas. Dios eterno y Padre de amor, presentamos nuestros corazones tal y como están. No tenemos nada que esconderte, Señor, porque ya tú lo sabes todo. Aún no está la palabra en nuestra boca, ya tú la conoces. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y sobre todo a vivir creyendo en lo que tu palabra enseña acerca del perdón. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos y ayúdanos a extender el perdón y a recibir el perdón cuando alguien nos los otorgue. Ayúdanos, Padre amado, a que si hemos ofendido, a ser aquellos que restituyen también el daño hecho. Ayúdanos a tener compasión con aquellos que aún se sienten excluidos y excluidas, que no se sienten perdonados, Padre amado, porque en este mundo, aún en el mundo de lo religioso, en lugar del perdón hablamos de la condenación, de la culpa, de la exclusión, del distanciamiento de ti. Ayuda a aquellos y aquellas que hoy se sienten excluidos y excluidas, que se sienten que no son parte de tu cuerpo, Padre amado, a entender las dimensiones profundas de esa frase. Creo en el perdón de los pecados. Permite, eterno Dios, que al hacerlo también podamos sentir tu presencia espiritual, tu palabra proclamada, y recordemos aquellas aguas bautismales que un día fueron derramadas sobre nosotros en signo de que contigo morimos y en ti resucitamos. Que nada ni nadie arranque de nosotros esa experiencia. Que sepamos que tú has tachado, Señor, tú has tachado nuestro pasado y nuestro presente para darnos una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivirla y ayúdanos a verla también en nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor. Bendice a aquellos y aquellas que hoy están aquí, aquellos que se incluirán en esta conversación más adelante, cuando escuchen la grabación, que tu bendición les toque, les fortalezca y que así también, Padre amado, podamos sentirte siempre cerca, como Dios creador, como Hijo redentor y como Espíritu consolador. Amén y amén. Dios los bendiga, que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Gracias por acompañarme en esta noche de oración. Nos vemos el martes, Dios mediante, por aquí. Gracias por este tiempo de acompañamiento, por estos meses que no han sido largos, se han vuelto cortos gracias a esta experiencia. Así que un abrazo, para atrás ni para coger impulso. Para adelante, arriba el corazón, arriba el alma, arriba el espíritu. Que viva Jesucristo, que viva la fe, que viva la justicia, que viva la paz, que viva el perdón. Que Él te bendiga, que Él te guarde y que esta noche puedas tener un sueño reconfortante donde puedas recuperar tus fuerzas y mañana levantarte, abrir los ojos y decir:
creo en el perdón de los pecados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chaito.